Mi nombre es Daniela, tengo 23 años y esta es la historia de cómo mi propia mamá usó mi nombre para hacer préstamos desde que tenía 5 años de edad. Así como lo escuchas, 5 años. Cuando todavía jugaba con muñecas y veía caricaturas, ella ya estaba poniendo mi RFC en contratos bancarios. Y yo no tenía idea del infierno que me esperaba cuando me volviera adulta. Todo comenzó un día normal de marzo del 2019. Acababa de cumplir 18 años hacía unas semanas. Lo recuerdo bien porque era un sábado por la mañana, estaba en casa de mi abuela desayunando cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté y del otro lado había una mujer con voz seria. Dijo mi nombre completo y preguntó si era yo. Le dije que sí. Entonces me dijo que era del banco y que necesitaba hablar conmigo sobre una deuda vencida. Me reí. En serio, me dio risa. Le dije que debía ser un error porque yo nunca había sacado ningún préstamo. Apenas había abierto mi primera cuenta de banco. ¿Cómo iba a tener deudas? La mujer del otro lado se quedó callada unos segundos. Luego me preguntó si estaba completamente segura de eso. Le dije que sí, que debía estar confundiendo a las personas. Entonces soltó una bomba. Señorita Daniela, aquí en nuestro sistema aparece que usted tiene 14 contratos de préstamo a su nombre, todos vencidos. El valor total de la deuda es de 4.200.000 pesos. Mi corazón se detuvo. Te lo juro, sentí todo mi cuerpo congelarse. No pude decir nada por unos segundos. Mi abuela notó mi cara y me preguntó qué había pasado. Ni siquiera pude responderle. Le pedí a la mujer que repitiera. Repitió con todos los detalles. Dijo que el primer préstamo se había hecho en 2006. Hice las cuentas en mi cabeza rápidamente. 2006. Yo tenía 5 años en 2006. Le dije que eso era imposible, que yo era menor de edad, que alguien había usado mi nombre. Me dijo que iba a verificar y me pidió que fuera a una sucursal del banco con mis documentos. Colgué el teléfono completamente perdida. Mi abuela me preguntó de nuevo qué había pasado. Se lo conté. Se puso pálida. Me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. Era como miedo mezclado con tristeza. Entonces me preguntó algo que me dejó aún más confundida. ¿Tu mamá sabe de esto? Me pareció rara la pregunta en ese momento, pero respondí que no, que acababa de enterarme. Mi abuela movió la cabeza y me dijo que fuera al banco a descubrir qué estaba pasando antes de hablar con cualquier persona. El mismo día fui al banco. Llevé mi credencial de elector, RFC, todo. La chava de atención me llevó a una sala privada y empezó a buscar mi historial en el sistema. Su cara fue cambiando conforme iba leyendo. Imprimió varios papeles y los puso frente a mí. Ahí estaba todo. Contratos y más contratos. El primero era de 2006, como la mujer del teléfono había dicho. Todos tenían mi firma. O mejor dicho, tenían una firma a mi nombre. Pero yo sabía que no era mi letra, porque apenas sabía escribir mi nombre en 2006. Agarré los papeles con la mano temblando. Había préstamos de 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017. Eran cantidades que iban desde 200.000 hasta 800.000 pesos, todos vencidos desde hace años, todos acumulando intereses absurdos. La chava me explicó que necesitaba hacer una denuncia por fraude y traerla al banco. Dijo que probablemente alguien había robado mis documentos y usado mi nombre. Le agradecí y salí de ahí completamente desesperada. Me senté en la parada de camión frente al banco y empecé a llorar. No era llanto de tristeza, era de coraje. ¿Cómo es que alguien hace eso? ¿Cómo es que alguien roba la identidad de una niña? Agarré el celular y le marqué a mi mamá. Contestó contenta, como siempre. Me preguntó si estaba bien, si quería comer con ella. Le dije que necesitaba hablar con ella urgente. Notó mi tono de voz y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, la llamada del banco, la deuda, los contratos desde 2006. Me quedé esperando que se sorprendiera,
esperando que me ayudara a entender qué hacer, pero lo que vino del otro lado fue silencio. Un silencio demasiado largo. «Mamá, ¿estás ahí?» «Aquí estoy, mija». «¿Y qué hago?» Más silencio. «Mamá, di algo». Entonces soltó algo que cambió todo. «Daniela, yo sé de esos préstamos». Mi mundo se derrumbó en ese segundo. Sentí mi estómago revolverse. «¿Cómo que sabes?» «Hija, déjame explicarte. Voy para allá a tu casa y platicamos con calma». «No, explícame ahorita. ¿Cómo que sabes de los préstamos?» Respiró hondo, y entonces vino la confesión que nunca imaginé escuchar de mi propia mamá. Fui yo quien hizo los préstamos, pero era una emergencia, mija. Iba a pagar todo, pero las cosas se pusieron difíciles y... No la dejé terminar. Le colgué en su cara. Aventé el celular dentro de mi mochila con tanto coraje que casi rompo la pantalla. La gente en la parada me estaba viendo, pero no me importó. Me levanté y empecé a caminar. No sabía para dónde, solo necesitaba caminar. Mi propia mamá, la persona que debería protegerme, que debería cuidarme, había usado mi nombre para hacer préstamos desde que yo era niña. Y lo peor, sabía, siempre supo, y nunca me contó nada. Caminé por horas. Cuando me cansé, me senté en un parque y me quedé ahí, viendo la nada. Mi celular no paraba de sonar. Era ella llamando. Ignoré todas las llamadas, hasta que vi el nombre de mi abuela en la pantalla. Contesté. «Daniela, ¿dónde estás?» «En el parque cerca de mi casa. Quédate ahí que voy por ti. Necesitamos platicar». 15 minutos después, mi abuela llegó. Se sentó a mi lado y se quedó callada un rato. Después empezó a hablar. Yo sabía que esto iba a pasar algún día. La miré, confundida. «¿Cómo que sabías?» «Tu mamá me contó de los préstamos hace algunos años. Peleé mucho con ella. Le dije que resolviera esto antes de que te enteraras, pero siempre decía que iba a arreglarlo, que iba a pagar todo. Debí haberte contado, Daniela. Perdóname». Sentí coraje, pero no pude enojarme con mi abuela. Ella era la única persona que siempre había sido sincera conmigo. Le pregunté si sabía algo más. «Sé bastantes cosas, y tú necesitas saber todo también. Ven, vamos a mi casa. Te voy a contar la historia completa». En casa de mi abuela, hizo té y se sentó conmigo en la cocina. Entonces empezó a soltar todo. Mi mamá siempre tuvo problemas con el dinero, desde joven. Gastaba más de lo que ganaba, hacía deudas tras deudas. Mi papá, que falleció cuando yo tenía 3 años, dejó un seguro de vida. Mi mamá agarró todo ese dinero y lo gastó en menos de 1 año. No sé en qué. Nadie sabe. Cuando el dinero se acabó, empezó a pedir préstamos. Primero a su nombre, pero después de un tiempo ya no conseguía más crédito. Fue entonces cuando agarró mi acta de nacimiento y sacó mis documentos, RFC, credencial, todo, y empezó a usar mi nombre. «¿Pero cómo es que el banco deja hacer préstamos a nombre de una niña?», pregunté. Mi abuela me explicó que mi mamá falsificaba documentos, alteraba mi fecha de nacimiento en las copias. Las primeras veces fingía que era yo, porque nuestro apellido es igual. Después se fue poniendo más atrevida e hizo los préstamos por internet, donde la verificación era más floja en ese entonces. Me quedé pasmada escuchando eso. Mi mamá era una criminal, no había otra forma de decirlo. Había cometido fraude, falsificación de documentos, me había puesto en una situación imposible. ¿Y el dinero? ¿A dónde fue todo ese dinero?, pregunté. Mi abuela movió la cabeza. «No sé, mija. Nunca me contó. Sé que tuvo deudas con agiotistas. Sé que ayudó a tus tíos algunas veces. Sé que pagó la universidad de tu hermano mayor también. Pero lo demás no tengo idea». Mi hermano. Tenía 28 años y vivía en otro estado. No éramos muy unidos, pero siempre fue buena onda. ¿Sabría él todo esto?
Le marqué. Le conté la situación. Se quedó en shock. Dijo que no sabía nada, que mi mamá le había dicho que pagaba su universidad con su propio sueldo. Me preguntó si podía ayudarme de alguna forma. Le agradecí, pero le dije que primero necesitaba entender todo y ver qué se podía hacer. Pasé los siguientes días juntando información. Fui a otros bancos. Descubrí que no era solo un banco, eran 3 bancos diferentes. Y no eran solo préstamos. Había financiamiento de celular, financiamiento de moto, hasta un financiamiento de cirugía plástica. Todo a mi nombre. Todo yo supuestamente debiendo. El valor total dio más de 5 millones de pesos cuando sumé todo. Yo tenía 18 años, apenas había terminado la prepa, y ya debía 5 millones de pesos. Mi mamá intentó hablar conmigo varias veces. Mandaba mensajes, llamaba, aparecía en casa de mi abuela. No quise hablar con ella. No en ese momento. Estaba con demasiado coraje. Pero una semana después del descubrimiento, decidí escuchar lo que tenía que decir. Quedamos de vernos en una cafetería cerca de mi casa. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Su cara se veía fatal. Ojeras profundas. Parecía que no dormía desde hace días. Me senté frente a ella. Nos quedamos calladas un rato. Entonces empezó a llorar. Daniela, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Arruiné todo. No dije nada. Solo la miré. Sé que no hay justificación para lo que hice, pero necesito que entiendas que nunca quise perjudicarte. Todas las veces que agarré el dinero era porque estaba desesperada. Tenía cuentas que pagar, tenía gente cobrándome. No sabía qué hacer. ¿Y pensaste que la solución era fregarme a mí? Solté. Bajó la cabeza. Pensé que iba a poder pagar antes de que te enteraras. Te juro que lo intenté. Pero los intereses fueron subiendo, perdí el control y cuando me di cuenta ya estaba en esta situación. Sabes que puedo denunciarte, ¿verdad? Sabes que lo que hiciste es un delito. Asintió, llorando más todavía. Lo sé, y si quieres hacerlo lo voy a entender. Me lo merezco. La miré y sentí una mezcla de sentimientos: coraje, tristeza, decepción, lástima. Era mi mamá. Por más mal que hubiera hecho, seguía siendo mi mamá. No te voy a denunciar, le dije, pero me vas a ayudar a resolver este tiradero, y después de eso no sé si te quiero en mi vida. Estuvo de acuerdo con todo. Dijo que iba a hacer lo que fuera necesario. En los meses siguientes empezamos el proceso de limpiar mi nombre. Mi mamá confesó todo por escrito. Firmamos documentos reconociendo el fraude. Fuimos a cada banco, a cada financiera. Yo hice la denuncia. Fue un proceso largo y cansado. Había días que quería renunciar a todo. Pero mi abuela y mi hermano me apoyaron todo el tiempo. Me daban fuerza cuando estaba desanimada. El abogado que contratamos dijo que el proceso podría tardar años. Y de hecho tardó. Fueron casi 3 años para conseguir limpiar la mayoría de las deudas. Algunos bancos aceptaron el fraude rápidamente. Otros se pusieron bien difíciles. Hubo banco que exigió peritaje grafológico de las firmas. Otro pidió testigos. Fue un desgaste emocional gigante. Pero al final, logramos probar que yo era víctima de fraude en todos los casos. De las deudas de 5 millones de pesos, logré librarme de 4.700.000. Quedó una parte que el juez entendió que había prescrito el delito y terminé teniendo que negociar y pagar a plazos. Fueron 300.000 pesos que pagué en 60 mensualidades. Eran 5.000 pesos al mes. Era pesado para mi presupuesto, pero era mejor que quedarme con el nombre sucio. Durante todo ese tiempo, mi relación con mi mamá fue prácticamente nula. Nos hablábamos solo cuando era absolutamente necesario por los procesos legales. Ella intentó acercarse varias veces, pero yo no estaba lista para perdonar. Hay algo que pasó que me afectó muchísimo. A mitad del proceso, descubrí que mi mamá había intentado hacer lo mismo con mi hermana menor. Ella tenía 12 años en ese momento. Mi mamá había sacado sus documentos y estaba intentando abrir una cuenta de banco a su nombre.
Mi abuela lo descubrió de casualidad cuando fue a organizar unos papeles y vio que faltaba el acta de nacimiento de mi hermana. Confrontó a mi mamá, quien confesó. Por suerte, no había logrado hacer ningún préstamo todavía, porque los bancos estaban más estrictos con la verificación. Eso me hizo darme cuenta de que ella tenía un problema serio. No era solo falta de valores, era adicción a gastar, compulsión, algo psicológico que necesitaba tratar. Pero ella se negaba a hacer terapia, se negaba a admitir que tenía un problema. En 2022, 3 años después de descubrir todo, mi nombre finalmente quedó limpio. Fue un día jueves que el abogado me llamó diciendo que la última pendiente se había resuelto. Consulté mi RFC en ese momento y ahí estaba, sin restricción. Lloré. En serio, lloré mucho. Fueron 3 años de mi vida luchando contra algo que yo no causé. 3 años perdiendo tiempo con abogados, notarios, bancos, juzgados. 3 años de ansiedad, de no poder abrir cuenta en banco, de no poder hacer financiamientos, de tener vergüenza cuando preguntaban por qué mi RFC estaba sucio. Pero había terminado. Yo había ganado. Le marqué a mi abuela y a mi hermano. Se pusieron súper contentos por mí. Fuimos a cenar para celebrar. Fue una de las noches más felices de mi vida. Mi mamá intentó hablar conmigo cuando se enteró. Mandó mensaje felicitándome, diciendo que estaba orgullosa de mí. No respondí. Pasaron algunos meses más. Yo había conseguido un trabajo bueno, estaba ahorrando dinero, pensando en estudiar la universidad. Mi vida finalmente estaba en orden. Fue entonces cuando mi abuela se enfermó. Nada grave, pero necesitó estar internada unos días. Mi hermano y yo nos turnábamos para quedarnos con ella en el hospital. Y claro, mi mamá apareció también. Fue raro estar en el mismo lugar que ella después de tanto tiempo evitándola. Nos cruzábamos miradas, pero no conversábamos, hasta que una noche solo yo y ella estábamos ahí. Mi hermano se había ido y yo me iba a quedar el turno de la noche. Mi abuela estaba dormida. Yo estaba sentada en una silla, viendo el celular. Mi mamá estaba del otro lado del cuarto. Entonces empezó a hablar. «Daniela, sé que no quieres hablar conmigo, y lo entiendo, pero necesito decirte algo». La miré, pero no respondí. Empecé a hacer terapia. Llevo como 4 meses. La terapeuta me diagnosticó con trastorno de compra compulsiva y ansiedad financiera. Estoy tomando medicamento y llevando tratamiento. Seguí callada. Sé que eso no cambia nada de lo que hice, y sé que no hay vuelta atrás, pero quería que supieras que reconozco que estaba enferma, que todavía estoy enferma, y que estoy intentando mejorar. Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas de la cara. Nunca te voy a pedir que me perdones porque sé que no lo merezco, pero quería que supieras que lo siento. Todos los días me levanto pensando en lo que te hice, y cargo con esa culpa. Fue la primera vez que sentí que estaba siendo realmente sincera. No era excusa, no era justificación, era reconocimiento. No sé si algún día voy a poder perdonarte, le dije, pero me da gusto que te estés tratando. No por mí, sino por ti y por mi hermana. Asintió. Nunca más voy a tocar su nombre, ni el tuyo, te lo prometo. No volvimos a ser cercanas después de esa conversación, pero algo cambió. El coraje empezó a disminuir. Empecé a entender que ella realmente tenía un problema, que no era solo maldad. Eso no justificaba lo que hizo, pero me ayudó a procesar todo de una forma menos destructiva. Hoy, casi 5 años después de descubrir todo, mi vida está bien. Terminé de pagar mi última mensualidad de los 300,000 pesos el año pasado. Mi nombre está limpio. Logré comprar un carro usado a mi nombre. Abrí cuenta en banco sin problema. Estoy en la universidad, trabajando, viviendo mi vida. Mi mamá y yo nos hablamos de vez en cuando. Cumpleaños, fechas especiales, esas cosas. La relación nunca más fue igual, y probablemente nunca va a ser, pero hice las paces con eso. ¿Qué me enseñó esta experiencia? Varias cosas. Primero, que familia no siempre es sinónimo de confianza. Crecemos pensando que los papás siempre van a hacer lo mejor para uno, pero eso no es verdad. Hay papás y mamás que hacen muchas cosas mal, y está bien reconocer eso y alejarse cuando sea necesario. Segundo, que el dinero hace que la gente haga cosas absurdas.
Mi mamá no era una persona mala, solo estaba desesperada e hizo elecciones horribles. Eso no justifica nada, pero explica un poco. Tercero, que es posible recuperarse. Cuando descubrí toda esa deuda a los 18 años, pensé que mi vida había terminado. Creí que nunca iba a lograr limpiar mi nombre, que iba a cargar con eso para siempre. Pero con ayuda, con persistencia, lo logré. Si hay alguien pasando por algo parecido, mi consejo es, no te rindas. Parece imposible al principio, pero no lo es. Busca un abogado especializado en derecho del consumidor. Haz tu denuncia, junta todas las pruebas que puedas, y lucha, porque puedes ganar esto. Y otra cosa importante, protejan sus documentos. Parece obvio, pero mucha gente no tiene idea de dónde están su acta de nacimiento, su RFC, esas cosas. Guárdenlos en un lugar seguro. Y si tienen hijos menores de edad, estén al pendiente. Consulten su RFC de vez en cuando en la página del SAT. Porque desafortunadamente, lo que me pasó a mí no es un caso aislado. Hay muchos papás que hacen esto. Yo tuve suerte de tener una abuela que me apoyó, un hermano que estuvo de mi lado, y de haber probado el fraude. Pero mucha gente no lo logra. Mucha gente se queda con el nombre sucio toda la vida por algo que no hizo. Viendo todo para atrás ahora, hay días que todavía me enoja todo lo que pasó. Hay días que pienso en todo lo que pude haber hecho con esos 3 años que pasé resolviendo este tiradero. Pude haber disfrutado más, pude haber enfocado más en mí, pude haber tenido experiencias que perdí. Pero también hay días que veo todo esto y veo cuánto crecí. Aprendí a valerme por mí misma muy temprano. Aprendí a lidiar con burocracia, con abogados, con bancos. Aprendí que no siempre las cosas son justas, pero que hay que luchar de todos modos. Y sobre todo, aprendí el valor de mi propia dignidad. Pude haberlo dejado pasar, pude haber aceptado pagar esas deudas solo para evitar el estrés, pero no acepté, porque sabía que era injusto y no merecía cargar con eso. Hoy tengo 23 años. Mi vida no es perfecta, pero es mía. Mi nombre es mío, mis logros son míos, y nadie me puede quitar eso nunca más. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Sé que es pesada, que es difícil de procesar, pero necesitaba contarla porque sé que hay otras personas pasando por lo mismo, y quiero que sepan, no están solos, y sí es posible salir de esto. Suscríbete al canal si quieres más historias reales.